Que el Señor les bendiga. Quiero que por favor leamos Job capítulo 33, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Dios me habló. Ese es el título del mensaje. Y yo creo que este pasaje, no sé cuántos de ustedes recuerdan haberlo leído alguna vez, porque si lo leemos en la Reina Valera del 60, el mismo pasaje no nos deja la misma claridad que la Nueva Traducción Viviente. Por eso quisiera que le demos una miradita, porque la Reina Valera del 60 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pero en la NTV nos deja mucho más clarito cuál es la intención del versículo cuando Job dice: pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. ¿Cuántos de los que están aquí, a cuántos de los que están aquí el Señor les ha hablado alguna vez? Yo creo que a todos nos ha hablado. Quizás cuando hacemos esa pregunta alguien puede decir, conversaba precisamente, tenía este tema en mente y viene un vecino en la mañana y me dice, me empieza a hablar un poquito de esa conversación. Saqué otro mensaje también que quiero compartir en su momento. Y él me dice, vecino, ¿usted qué sabe más? ¿Cierto que nosotros estamos predestinados? Hagamos lo que hagamos, Dios tiene un plan para nosotros y listo. Y yo le decía, no es tan así. Dios tiene planes para nosotros. Pero recuerde que Dios nos creó con un libre albedrío. Y somos nosotros los que muchas veces tomamos malas elecciones, malas decisiones, y nos alejamos de ese plan y propósito que Dios tiene para nosotros. Ciertamente, le decía yo, vecino, no tan así, tan formal. Ciertamente, vecino. No. Le decía, Dios tiene un plan para nosotros. Pero esto, y le ponía el ejemplo, esto es lo mismo que pasa con nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos sean profesionales, que les vaya bien en la vida, que tengan una linda pareja, que tengan hijos, que les vaya estupendo. Pero muchas veces ellos no toman las mejores decisiones y lamentablemente los hijos no viven lo que nosotros como padres quisiéramos. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Y él me decía, sí, el tema es que a los hijos le habla, pero Dios no le habla a uno. Y yo le decía, sí, Dios nos habla de distintas maneras. El problema es que nosotros muchas veces no lo reconocemos. Vamos a ver una manera en la cual Dios habla. En Romanos capítulo 1, versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios al hombre le habla a través de la creación. La creación da testimonio de la existencia de un creador, de un Dios, de un ser supremo. Porque todo lo que vemos no es casualidad. Entonces, cuando nosotros vemos la creación, lo inmenso, lo perfecto que es la creación. Muchas veces pongo este mismo ejemplo, quizás porque yo no conozco más de ciencia y de astronomía, pero ¿sabía usted que si la luna estuviera un poco más lejos queda la catástrofe? Catástrofe, con el mar, con la marea. Y si estuviera más cerca, también está la distancia precisa. Estamos a la distancia precisa del sol para que la vida sea posible, y si estuviéramos más cerca nos achicharramos. O sea, está todo perfectamente planificado. Por eso no creo en la teoría del Big Bang, porque el Big Bang dice que esto fue una gran explosión. Eso en inglés, para los que no han estudiado inglés como yo. Gran estallido, una gran explosión.
Porque si fuera así, nosotros pondríamos un poco de TNT, de nitroglicerina en la casa, y que estallara y que quedara todo en su lugar. Todo limpio, las toallas ordenadas, la ropa que se lavó puesta, dobladita en los cajones de los niños. No pasa así. Después de una explosión no quedan las cosas en orden. Esto no fue una explosión, esto no fue un estallido. Esto fue simplemente la creatividad, la sabiduría y el poder de nuestro Dios Todopoderoso, que puso todas las cosas en orden, en su justa distancia, en su justo tiempo. Entonces no es una casualidad. La creación siempre nos va a hablar de la existencia de un Dios todopoderoso. Pero también llevémoslo a lo simple, cierto. Dios nos habla en la creación y vemos de que ahí está Dios detrás. Pero ¿cuántos se han levantado una mañana donde comienzan a asomarse unos rayitos de sol que apenas y calientan y ve una cordillera hermosa, blanca de nieve, y uno mira y dice, yo de verdad, a lo mejor estoy mal yo, a lo mejor estoy medio, pero yo miro eso y digo, gracias Señor. Para mí es un buenos días de mi Señor, que me muestra la majestuosidad de su creación. Cuando en estos días fríos y asoma el sol un ratito y se calienta y nos podemos colocar ahí al sol un momentito, buscamos el sol. El otro día hay una feria donde yo trabajo en Pedro Aguirre Cerda, que es una maravilla en el verano. Estoy debajo de un pimiento, de esos árboles con hojita pequeña. En el verano, mientras hay un sol abrasador en toda la feria, ese rincón es fresco, es maravilloso. Pero en invierno es sumamente frío. Entonces, ¿qué es lo que hice yo este día miércoles? Porque estaba entumido frío y tenía los pies helados. Y eso ya, para arriba uno se abriga, pero teniendo los pies helados es complicado. Así que abrí un poquito la puerta del carrito mío y entraba un rayito de sol. Y yo seguía el rayito de sol con mis pies. Y seguía el rayito, se movía para allá y ahí hasta que se calentaron mis pies. Qué hermoso es ver cómo Dios, a través de su creación, nos muestra su afecto, nos muestra su cariño, nos abraza, nos acaricia. Dios nos habla a través de la creación. No en vano el proverbista dice, mira la hormiguita perezoso. Porque a través de la creación, a través de los animales, a través de los insectos, a través de todo lo que existe, Dios nos habla. Por eso el proverbista dice, mira la ovejita, la hormiguita cabezón. Eso, versión mía, se lo puse yo. Porque hay algunos que creen que Dios los va a bendecir, que Dios los va a prosperar, pero no trabajan como la hormiguita, no se esfuerzan como la hormiguita para poder recibir la provisión divina. Entonces, a través de la creación y de cosas tan insignificantes, Dios nos habla. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15. Va a seguir un poquito la idea. No disponemos del tiempo para poder desarrollar el capítulo 1 y 2 de Romanos, que es una maravilla, pero solamente voy a tomar estos dos puntos. El primero, que Dios nos habla a través de la creación. Y también vamos a ver que Dios nos habla en otra manera. Romanos capítulo 2, versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son leyes para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pastor, no entendí nada. Igual hay que mirar este versículo en su contexto. Pero aquí lo que está hablando básicamente, primero dijo que Dios habla a través de la creación a todos los hombres. A todos los hombres les habla a través de la creación. Y también a todos los hombres, no solo creyentes, a todos los hombres Dios puso en su corazón una conciencia. Hayan o no hayan recibido el mensaje, está la creación y también está la conciencia. Eso que nos inquieta, eso que nos mueve muchas veces, creyentes y no creyentes, a decir esto está bien y esto está mal. Y Dios también nos habla a través de esa conciencia. Mucho se ha graficado de manera caricaturesca
la conciencia, el angelito bueno, el angelito malo. El malo dice, hácelo nomás, no importa. Y el angelito bueno dice, no lo hagas, vas a traicionar a tal persona, vas a hacer daño, no mientas, vas a ocasionar daño. Entonces, nuestra conciencia, ese angelito bueno que está en nosotros, también es parte de lo que Dios puso en nuestros corazones para hablarnos permanentemente de lo que debemos y no debemos hacer. Hasta ahí todavía no llegamos a las Escrituras. Pero vamos por favor con Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1, porque vamos a ya quizás entrar más en escena de lo que estamos acostumbrados. Lo primero, la creación está siempre ahí y a veces no logramos distinguir de que Dios nos habla a través de la creación. También nuestra conciencia, nuestro ser interior, nuestra moralidad interior por naturaleza, que no necesariamente está porque venimos a la iglesia, porque hemos recibido a Cristo, sino que está en todos los seres humanos. Pero también una tercera manera en la cual Dios habla se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿A cuánto Dios le ha hablado por profetas? Amén. Amén. Hoy hay un profeta delante de usted. ¡Ah, qué vanidoso! Le estoy entregando la palabra profética más segura, que es la Escritura, que es la palabra de Dios. En él, en esta palabra es quien nosotros debemos confiar. Pero también están aquellos instrumentos de Dios que muchas veces nos entregan una palabra, una profecía. Que dicho sea de paso, y un paréntesis bien cortito, la profecía siempre es para instruir, para corregir y para edificar. Nunca es para destruir. Porque muchas veces se levantan personas, dizque hablando por Dios, y lo que hacen es destruir. Pero debemos entender de que la profecía es un don que Dios estableció para corregir, para instruir y para edificar, nunca para destruir. Entonces, cuando hemos recibido una palabra de Dios, ha sido grato. ¿Cuántos han recibido una profecía de parte del Señor? De una persona. El otro día hablaba con mi hermano Alejandro y hablábamos de un muchacho que le entregó una palabra en un momento determinado, un momento X. Muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada en el instrumento. Hoy yo le puedo entregar una palabra de parte del Señor a usted y el día de mañana a lo mejor yo ni sigo el evangelio. Pero Dios me utiliza en ese momento para entregarle una palabra. Así que no debemos poner nuestros ojos en el instrumento, sino que debemos poner los ojos en Dios que utiliza al instrumento para entregarnos una palabra. Y Dios nos ha hablado y nos va a hablar permanentemente a través de profetas. Nos va a corregir, a instruir, nos va a conducir para poder seguir el camino y el propósito que Dios tiene para nosotros. No debemos desestimar la profecía, debemos atenderla, debemos examinarla. Maravillosa la Escritura que nos dice que podemos examinar las profecías, pero ellas nos bendicen, nos edifican, nos direccionan, sobre todo en tiempos donde nosotros requerimos ser orientados de parte de nuestro Señor. Vamos con el cuarto punto que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Es un pasaje uno de los pocos pasajes que me sé de memoria, ¿sí? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Porque Dios nos habla también a través de su palabra. Y ya dijimos, como lo dijo Pedro, que la palabra profética más segura es esta, es la Escritura. Y a esta palabra usted y yo debemos atender, debemos oír. Porque cada vez que usted se sienta aquí, está recibiendo palabra de Dios, voz de Dios. Siempre hago esta aclaración. Nosotros los que nos paramos acá adelante hacemos una exhortación de la palabra de Dios. No todo lo que salga de mi boca es palabra de Dios, porque también me puedo equivocar. Porque también puedo poner quizás una emoción humana entre medio, y eso es parte del instrumento. Por eso que también está la preparación, la oración, la búsqueda, para tratar de no meter mano en aquello que es espiritual
con cosas que son naturales y que pueden entorpecer y poner turbia la palabra de Dios. Rara la palabra que iba a decir, no sé si existe, pero poner turbia la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es clara, es transparente, pero muchas veces con cosas humanas nosotros la ponemos turbia. Es más, hay gente que a veces la palabra de Dios tiene verdades tan sencillas y hay gente que la pone tan complicada. Por eso que debemos procurar, como también lo dirá la Escritura, como niños, la palabra como una leche no adulterada para ser alimentados. Entonces la palabra de Dios nos habla. Estos papeles, estas hojas, estas letras, la tinta que está aquí, es palabra de Dios para nuestra vida. Y también cuando es exhortada, nosotros recibimos palabra de Dios, recibimos instrucción de Dios. Entonces ya tenemos que Dios nos habla a través de la creación, a través de la conciencia, a través de los profetas, a través de la palabra, con una quinta manera en la cual Dios nos habla, y es a través de los ángeles. Ahí no tengo un versículo porque vamos a ver que Abraham habla con los ángeles, que Daniel recibe palabra de los ángeles, que Juan en la isla de Patmos, cuando recibe el Apocalipsis, también a través de un ángel recibe un mensaje. No sé a cuánto Dios les ha hablado a un ángel. De ahí empezaron a agotar, ¿verdad? Pero ustedes son del ministerio Nueva Jerusalén. A ustedes permanentemente le está hablando Miguel Ángel. Y por si fuera poco, hay 2 Miguel Ángeles. Entonces somos ángeles del Señor que le estamos hablando. Pero Dios también va a utilizar esas manifestaciones espirituales que creo que son como magistrales, son una cosa excepcional, extraordinaria. ¿Y para qué estamos con cosas? Yo creo, ¿a quién no le gustaría que bajara un ángel y le hablara? ¿Verdad? Qué maravilloso sería. Pero hay algo mejor que eso todavía. Por supuesto, Dios utiliza a los ángeles que están a su servicio para hablarlos cuando es necesario. Cuando nosotros vemos la Escritura, los ángeles aparecen en momentos cruciales. Cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, aparecen los ángeles, que además fueron los encargados de ejecutar ese juicio que iba en contra de esa ciudad. El ángel también apareció a Daniel. El ángel se le apareció a María, a José. Cuando María concibió del Espíritu Santo a nuestro Salvador Jesucristo, se le apareció un ángel para que supiera lo que estaba pasando en su interior. Y aquí es literal, en su interior. Sin embargo, cuando José estaba haciendo su maleta para arrancarse y decir, iba a irse en secreto, ¿ah? Aquí hay un paréntesis respecto de José, porque José se iba a ir en secreto para no difamar a María, porque él podía haber hecho público de que ella estaba esperando un bebé antes de que él la desposara, antes de que él la tocara, y eso habría sido un delito grave para la religión judía en aquel entonces. Entonces, cuando él quería irse calladito, quería quedar él como el canalla, como el que había fallado. Así de correcto era José. Por algo Dios escogió a José y María, porque eran hombres íntegros. Y cuando estaba por arrancarse, por irse, se le aparece el ángel y le dice, no te vayas. Y volvemos al libre albedrío. Él podría haberse ido, ¿verdad que sí? Podría haberse ido. Pero el plan que Dios tenía para él era extraordinario. Ser el padre terrenal del creador del universo. ¡Qué maravilloso! Porque cada vez que usted y yo decidimos oír la voz de Dios, Dios tiene un plan extraordinario para su vida. Así que hacemos bien en oír la voz de Dios. Y por último, ahora sí, Hebreos capítulo 1, versículo 2. Son varias divisiones, pero son todas cortitas. La última manera que he querido tomar a través de la cual Dios nos habla, la encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado a través del Hijo, a través de su Hijo Jesucristo. Y ese es el más maravilloso
el más maravilloso de las maneras en las cuales Dios nos puede hablar es cuando Dios nos habla a través de su Hijo. Dios nos habla a través de su Hijo en su vida. Cuando vemos la vida de Jesucristo, su accionar, eso nos habla. Cuando vemos las palabras que Jesús dijo, hay algunas Biblias que tienen en rojo las palabras de Jesús. A mí me encanta porque eso nos hace destacar. Cuando estamos leyendo y vemos en rojo, dice, esto lo está diciendo el mismo Jesucristo. Porque sus palabras también son la voz de Dios para nuestra vida. Pero lo que más nos habla es su persona. Es la persona de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Cuando nosotros vemos las visiones maravillosas que recibieron Daniel, Job también va a decir en el 33:15, capítulo 33:15, de que Dios habla a través de visiones al hombre. Números capítulo 12, versículo 6 nos va a decir que Dios nos habla a través de sueños. ¿A cuánto Dios le habla a través de sueños? Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, porque Dios muchas veces a través de sueños nos advierte de situaciones. A través de sueños nos muestra cosas. Eso es el amor del Señor. Es una muestra del amor del Señor. Pero también Dios nos habla a través de las circunstancias. ¿Se acuerda el primer versículo que leímos? Job 33:14. Dios les habla a los hombres una y otra vez. Dios no nos habla una sola vez. Y cuando estamos en circunstancias difíciles, en situaciones adversas, Dios no me habla una vez, me habla varias veces. Y no solo de una manera, sino que de muchas maneras. El problema es que a veces somos nosotros los que no entendemos. Que nos ayuda el Señor a entender, porque Dios también nos habla a través de las circunstancias, a través de las buenas cosas que nos pasan. Dios nos habla, pero también Dios nos habla cuando nos pasan cosas malas. A través de eso también Dios nos habla, y debemos aprender por el Espíritu Santo a identificar cuando Dios nos está hablando, cuando están pasando cosas que no quisiéramos que hubieran pasado, cuando tenemos diagnósticos que no quisiéramos tener, cuando estamos viviendo situaciones que no hubiésemos querido pasar. Es un momento en el cual Dios también está hablando a nuestra vida. Si me acompaña a Job capítulo 33, versículo 16, porque vamos a encontrar, creo, la manera más maravillosa en la cual Dios nos puede hablar. Job capítulo 33, versículo 16 dice: susurra a sus oídos y los atemoriza con advertencia. Si podemos ver, por favor, la versión Reina Valera para este versículo. Susurra al oído, porque la manera más maravillosa, Reina Valera dice, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Porque el consejo más maravilloso que podemos recibir de parte de nuestro Señor es cuando nos susurra al oído, es cuando nos habla al oído. Dije hace unos momentos atrás que es maravilloso cuando nos hablan los profetas. Es maravilloso. Yo no he tenido la posibilidad, a lo mejor alguien sí, pero sería maravilloso para escribir un libro quizás que nos hable un ángel. Pero yo me quedo con este. Yo quiero el susurro de Dios en mi oído. Amén. Y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.